Imagina por un momento que eres un pescador común y corriente. Sales al mar como cualquier otro día, esperando regresar con una buena pesca para alimentar a tu familia. Pero el destino tiene otros planes. En lugar de volver a casa esa noche, te conviertes en protagonista de una de las historias de supervivencia más extraordinarias del siglo XX. Esto no es ficción, es exactamente lo que les ocurrió a 5 pescadores mexicanos en 1981, cuya increíble odisea los transformaría de hombres anónimos en leyendas vivientes. Una historia que desafía toda lógica y que, hasta el día de hoy, sigue siendo considerada uno de los casos de supervivencia en el mar más asombrosos jamás documentados. El 28 de octubre de 1981, las aguas del Pacífico mexicano parecían tranquilas y prometedoras. Desde el pequeño puerto de San Blas, en Nayarit, 5 pescadores se preparaban para lo que creían sería una jornada rutinaria de pesca. Salvador Ordóñez, de 37 años, era el capitán y dueño de la embarcación, un hombre experimentado que conocía estas aguas como la palma de su mano. Lo acompañaban Lucio Rendón, de 27 años, Jesús López, de 40, su sobrino Joel González, de apenas 17 años, y Juan José Corzo, de 42. Ninguno de ellos podría haber imaginado que estaban a punto de embarcarse en un viaje que los llevaría más allá de los límites de la resistencia humana. La embarcación era modesta pero confiable. Un barco pesquero de fibra de vidrio de 25 pies de eslora, equipado con un motor fuera de borda y los implementos básicos para la pesca comercial. Llevaban provisiones para 3 días. Combustible suficiente para la travesía planeada y la esperanza de una buena captura que les permitiera sostener a sus familias. El plan era simple: dirigirse hacia las zonas de pesca conocidas, capturar la mayor cantidad posible de pescado y regresar antes del fin de semana. Era una rutina que habían repetido cientos de veces, pero esta vez sería diferente. Durante las primeras horas, todo transcurrió con normalidad. Los pescadores trabajaron con la eficiencia que da la experiencia, lanzando sus redes y recogiendo una pesca prometedora. Sin embargo, hacia el mediodía, las condiciones meteorológicas comenzaron a cambiar de manera inesperada. Lo que había comenzado como una brisa suave se intensificó gradualmente hasta convertirse en vientos fuertes que agitaban las aguas del Pacífico. Las olas, que inicialmente apenas mecían la embarcación, crecieron hasta alcanzar alturas peligrosas. Salvador Ordóñez, con su experiencia de décadas en el mar, reconoció inmediatamente las señales de peligro. Decidió suspender la pesca y dirigir la embarcación de regreso a puerto, pero el mar tenía otros planes. Los vientos se intensificaron hasta convertirse en una tormenta feroz, y las olas alcanzaron alturas que superaban los 6 metros. La pequeña embarcación, diseñada para aguas costeras relativamente calmas, se vio completamente superada por la furia del océano. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Una ola gigantesca, más alta que las anteriores, se alzó como una montaña de agua sobre la embarcación. Los 5 hombres apenas tuvieron tiempo de aferrarse a lo que pudieron antes de que la ola se desplomara sobre ellos, con una fuerza devastadora. El impacto fue tan violento que la embarcación se volcó completamente, arrojando a los pescadores al agua helada y turbulenta del Pacífico. En cuestión de minutos, todo lo que conocían y en lo que confiaban desapareció bajo las olas. La embarcación, su medio de vida y su única conexión con la civilización, se hundió llevándose consigo las provisiones, el equipo de comunicación y cualquier esperanza inmediata de rescate. Los 5 hombres se encontraron flotando en medio del océano sin nada más que la ropa que llevaban puesta y una determinación férrea de sobrevivir. Los primeros momentos fueron de puro terror y confusión.
Las olas continuaban golpeándolos sin piedad, separándolos y volviéndolos a juntar en un baile caótico dictado por las corrientes marinas. Salvador Ordóñez, como capitán, asumió inmediatamente el liderazgo, gritando instrucciones a sus compañeros para que se mantuvieran unidos y no perdieran la esperanza. Sabía que su supervivencia dependía de mantenerse como grupo y conservar la calma en medio del caos. Durante las primeras horas en el agua, los 5 hombres lucharon contra el agotamiento y la hipotermia. Sus cuerpos, no preparados para la inmersión prolongada en agua fría, comenzaron a mostrar los primeros signos de debilitamiento. Sin embargo, su instinto de supervivencia y la solidaridad del grupo los mantuvieron a flote, literalmente y figurativamente. Se turnaban para sostenerse mutuamente cuando alguno mostraba signos de debilidad, y compartían palabras de aliento cuando el desespero amenazaba con apoderarse de ellos. La primera noche en el océano fue una prueba de resistencia que ninguno de ellos había experimentado jamás. Sin refugio alguno contra los elementos, expuestos al viento, las olas y la oscuridad total del mar abierto, los pescadores se aferraron unos a otros formando una cadena humana que les permitía mantenerse unidos y conservar algo de calor corporal. El frío era penetrante, pero el miedo a la separación era aún mayor. Sabían instintivamente que su única posibilidad de supervivencia radicaba en permanecer juntos. Cuando amaneció el primer día completo en el agua, la realidad de su situación se hizo evidente con una claridad brutal. Estaban completamente solos en la inmensidad del Pacífico, sin tierra a la vista en ninguna dirección, sin provisiones de agua dulce o alimento y sin ningún medio de comunicación con el mundo exterior. Las corrientes marinas los habían arrastrado lejos de las rutas comerciales, reduciendo drásticamente las posibilidades de ser avistados por otras embarcaciones. Fue entonces cuando Salvador Ordóñez demostró por qué era respetado como capitán. En lugar de sucumbir a la desesperación, organizó al grupo estableciendo rutinas de supervivencia que maximizarían sus posibilidades de resistir hasta ser rescatados. Implementó un sistema de turnos para la vigilancia, asignando a cada hombre periodos específicos para mantenerse alerta y buscar señales de rescate mientras los otros descansaban flotando en posición fetal para conservar energía y calor corporal. La sed se convirtió rápidamente en su enemiga más implacable. Rodeados por agua por todos lados, pero incapaces de beber una sola gota sin arriesgar una intoxicación fatal por sal, los pescadores experimentaron una de las ironías más crueles de la supervivencia en el mar. Sus labios se agrietaron, sus lenguas se hincharon, y sus cuerpos comenzaron a mostrar los signos inequívocos de la deshidratación severa. Sin embargo, su experiencia como hombres de mar les había enseñado algunas técnicas de supervivencia que ahora pondrían a prueba de manera desesperada. Recordando las enseñanzas de pescadores más viejos y las historias transmitidas de generación en generación, los 5 hombres comenzaron a implementar métodos ancestrales de supervivencia marina. Aprendieron a capturar pequeñas cantidades de agua de lluvia, usando sus camisas como embudos improvisados durante las escasas precipitaciones. Desarrollaron técnicas para atrapar pequeños peces con sus manos desnudas, aprovechando los momentos en que los cardúmenes pasaban cerca de ellos. El hambre, aunque menos inmediatamente mortal que la sed, se convirtió en una compañera constante que debilitaba sus cuerpos y nublaba sus mentes. Los pescadores recurrieron a métodos extremos de supervivencia, consumiendo algas marinas que flotaban cerca de ellos, pequeños crustáceos que ocasionalmente se adherían a sus cuerpos, e incluso su propia orina en momentos de desesperación absoluta por obtener algo de líquido. Los días se convirtieron en semanas,
y las semanas parecían eternidades. Sus cuerpos, inicialmente robustos por años de trabajo físico intenso, comenzaron a mostrar los efectos devastadores de la inanición y la exposición prolongada. La piel se les oscureció y agrietó por la exposición constante al sol y la sal marina. Sus músculos se atrofiaron y su peso corporal disminuyó drásticamente. Sin embargo, algo extraordinario comenzó a suceder. En lugar de rendirse, desarrollaron una resistencia sobrehumana que desafía toda explicación médica convencional. La fortaleza mental del grupo se convirtió en su arma más poderosa contra los elementos. Establecieron rituales diarios que les daban estructura y propósito, sesiones de oración colectiva, intercambio de historias familiares, planificación detallada de lo que harían cuando fueran rescatados. Estos rituales no solo mantenían sus mentes ocupadas y alejadas de la desesperación, sino que también fortalecían los vínculos entre ellos, creando una hermandad forjada en las circunstancias más extremas imaginables. Salvador Ordóñez se reveló como un líder natural, cuya determinación inquebrantable mantuvo unido al grupo durante los momentos más oscuros. Cuando alguno de sus compañeros mostraba signos de querer rendirse, él encontraba las palabras exactas para reencender su voluntad de vivir. Les recordaba constantemente a sus familias que los esperaban en casa, los proyectos que tenían pendientes, las razones por las que valía la pena seguir luchando. Los efectos psicológicos de su situación fueron tan desafiantes como los físicos. Comenzaron a experimentar alucinaciones causadas por la deshidratación y la privación sensorial. Veían tierra donde no la había, escuchaban voces de rescatistas inexistentes y a veces creían estar de vuelta en sus hogares con sus familias. Sin embargo, desarrollaron mecanismos para distinguir entre la realidad y las alucinaciones, ayudándose mutuamente a mantener un anclaje en la realidad. Después de más de 2 meses en el agua, cuando ya habían perdido toda esperanza de rescate inmediato y se habían resignado a una lucha prolongada por la supervivencia, ocurrió el milagro que cambiaría sus vidas para siempre. El 9 de enero de 1982, después de 74 días a la deriva en el Pacífico, fueron avistados por pescadores japoneses cerca de las Islas Marshall, a más de 8.000 kilómetros de donde había comenzado su odisea. El rescate fue tan dramático como increíble. Los pescadores japoneses inicialmente creyeron haber encontrado cadáveres flotando en el agua, pero pronto se dieron cuenta de que los 5 hombres aún estaban vivos, aunque en un estado físico que desafiaba toda comprensión médica. Habían perdido más del 40% de su peso corporal, sus cuerpos estaban severamente deshidratados y desnutridos, y su piel mostraba los efectos devastadores de más de 2 meses de exposición constante a los elementos marinos. La noticia de su rescate se extendió como pólvora por todo México y posteriormente por el mundo entero. Los medios de comunicación internacionales calificaron su supervivencia como milagrosa e imposible según los estándares médicos conocidos. Expertos en medicina marina y supervivencia estudiaron su caso, tratando de comprender cómo 5 hombres habían logrado sobrevivir en condiciones que, según todos los manuales médicos, deberían haber resultado fatales en cuestión de días, no meses. El regreso a México fue triunfal, pero también agridulce. Los 5 pescadores habían sobrevivido a una experiencia que los había transformado para siempre, pero también habían perdido todo lo que poseían materialmente. Sus familias, que los habían dado por muertos después de semanas sin noticias, experimentaron una mezcla de júbilo indescriptible y shock al verlos regresar en condiciones tan deterioradas físicamente. La recuperación física fue lenta y complicada. Sus cuerpos necesitaron meses de rehabilitación médica intensiva para recuperar algo parecido a la normalidad.
Sin embargo, la recuperación psicológica fue aún más compleja. Habían experimentado algo que muy pocos seres humanos han vivido, los límites absolutos de la resistencia humana, y habían emergido victoriosos, pero también profundamente cambiados. Su historia se convirtió en leyenda no solo en México, sino en todo el mundo. Fueron invitados a programas de televisión internacionales. Sus testimonios fueron estudiados por expertos en supervivencia, y su caso se incluyó en manuales de entrenamiento militar y de rescate marítimo. Habían demostrado que el espíritu humano, cuando se combina con determinación, solidaridad y liderazgo, puede superar obstáculos que parecen absolutamente insuperables. Los 5 pescadores de San Blas habían salido al mar como hombres ordinarios en busca de una pesca rutinaria, pero regresaron como símbolos vivientes de la capacidad humana para trascender los límites de lo posible. Su historia continúa inspirando a personas de todo el mundo, recordándonos que incluso en las circunstancias más desesperantes, la esperanza y la determinación pueden llevarnos más allá de lo que creíamos posible. Esta increíble historia de supervivencia nos enseña que los verdaderos límites no están en nuestras circunstancias, sino en nuestra capacidad para enfrentarlas con coraje y unidad. Si esta extraordinaria historia de los pescadores mexicanos te ha inspirado tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video, compartir tu opinión en los comentarios sobre qué aspecto de su supervivencia te parece más impresionante y por favor, suscríbete a nuestro canal para más historias fascinantes que desafían los límites de lo creíble. Tu suscripción nos ayuda a seguir trayéndote contenido de calidad sobre las historias más extraordinarias de la humanidad.